Muy bien, chicos, chicas, vamos a comenzar con nuestro curso y vamos ahora a dar un repaso acerca de los últimos dos videos donde vimos las clases abstractas y las interfaces, y lo que vamos a hacer ahora es revisar, hacer una comparación, cuál es la diferencia entre manejar clases abstractas y las interfaces. Esto va a ser principalmente un repaso de nuestros dos videos pasados. Y lo primero que vimos por ahí en los tipos de métodos, vimos ahí que las clases abstractas podemos manejar métodos abstractos y podemos manejar métodos no abstractos, es decir, con comportamiento. Esto lo tenemos en todas las versiones de Java y esta es la funcionalidad que nos permite manejar las clases abstractas. Recordemos, tanto las clases abstractas como las interfaces no podemos crear instancias, objetos ni de clases abstractas ni de interfaces, pero nos va a servir para modelar el comportamiento en sus subclases. Y de las interfaces podemos manejar en todas las versiones de Java, se habían manejado como que eran abstractas y eran públicas. A partir de la versión 8, tenemos métodos con comportamiento. Esto es, como lo comentamos, para implementar el paradigma funcional. Y tenemos ahora métodos con comportamiento que eran static y default. Y a partir de la versión 9 tenemos ahora métodos private y private static. Esta sería la diferencia que tendríamos entre los tipos de métodos que podemos manejar en las clases abstractas y en las interfaces. Con respecto a las variables, tenemos que en las interfaces todas las variables que definamos son constantes. Implícitamente van a tener las propiedades de public, static y final. Mientras que en las clases abstractas podemos tener igual, si quisiéramos, podemos tener constantes, variables que fueran final, que no fueran constantes, no final. Podemos manejar también estáticas, que eso no son estáticas. Entonces, esto es lo que tenemos en todas las versiones de Java. Importante, siempre que manejemos una variable en una interfaz, implícitamente va a ser public, static y final, es decir, una constante. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tenemos? Tenemos cuando implementamos las clases abstractas, usamos la palabra extends. Cuando vamos a usar una interfaz, hacemos una implementación y usamos la palabra implements. Con respecto a la accesibilidad, tenemos que las clases abstractas podemos manejar eh, tanto atributos como métodos, como public, protected, default y private. En las interfaces, todo lo que manejábamos hasta la versión 7 de Java, todo era público, tantas las constantes, que ya vimos que es lo único que se podía definir, como los métodos. A partir de la versión 9, ahora tenemos métodos privados o métodos static, como acabamos de ver. Y con respecto a la herencia múltiple, algo que hemos comentado cuando vimos el video de herencia es que Java no permite la herencia múltiple, solamente puede heredar de una clase o una clase abstracta, y es lo que estamos indicando aquí. Una clase solo puede heredar una clase abstracta y si, o cualquier clase, y si una clase hereda una clase, ya no puede heredar otra clase, sea esta abstracta o no abstracta, ya que Java no maneja la herencia múltiple. ¿Cómo resuelve Java este tema? A través de las interfaces, ya que una clase puede implementar varias interfaces y también una interfaz puede heredar otra interfase. Es aquí solamente donde vamos a ver extends, solamente cuando una interfaz herede otra interfaz. Ya no usamos implements, como habíamos comentado, sino usamos extends, siempre y cuando sea cuando una interfaz herede otra interfaz. ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar la otra? Este es un tema que va a depender mucho del contexto. No es que una sea mejor que la otra. Como vimos cuando definimos nuestro modelo, el modelo que estuvimos haciendo de calculadora, tanto con clases abstractas como en interfaces, vimos que cuando lo hicimos a través de las clases abstractas, nosotros podíamos definir tanto los atributos como el constructor, como definir implementaciones en la clase abstracta. Cuando lo cambiamos a interfaz, tuvimos que bajar todo eso a los hijos, ya que en las interfaces solamente podemos definir constantes, no podemos definir constructores para que modelen el comportamiento de las clases hijo. Entonces, eso fue una limitante con respecto al código, ya que todo lo tuvimos que bajar en las clases hijo. Revisa ahí el video de cuando nos llevamos
todo el modelo y lo implementamos como interfaces. ¿Por qué son buenas las interfaces? Pues porque nos permiten, como acabamos de comentar, modelar de alguna forma la herencia múltiple. Eso es una ventaja que tienen que podemos tener sobre las clases abstractas, ya que si mi clase hereda solamente una clase abstracta, pues no podemos que pueda heredar otra clase. Ese sería una limitante. Y también lo que podemos buscar en nuestros modelos es combinar ambos conceptos, tanto de clases abstractas como interfaces, que es el ejercicio que vamos a hacer para poder combinar estos dos conceptos en el mismo ejercicio que hemos venido trabajando desde que vimos el tema del polimorfismo. Lo vamos a ver aquí. Este va a ser nuestro modelo. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a seguir trabajando con operación, ya que este es mi código en principal, como lo hemos estado trabajando, pero lo que vamos a meter es una clase intermedia que sea abstracta, para que tanto el constructor, los atributos, poderlos sacar de las clases hijo y poderlo tener en una clase abstracta. ¿Qué podemos ver con esto? Que una suma es una operación abs o que una suma es una operación. Mi suma, mi resta, multiplicación, división, siguen siendo una operación. Y es lo que podemos modelar y combinar ambos conceptos en el mismo programa. Vamos a hacerlo. Voy aquí a crearme un nuevo programa. Este está basado en el proyecto que hicimos en el último video de las interfaces, donde tenemos aquí la operación, que es una interfase. Este proyecto está basado de mi proyecto pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a seguir trabajando con esta interfaz. Como vimos aquí en modelo, voy a seguir trabajando con la operación. Lo que voy a hacer ahora es que nos vamos a crear una clase abstract. Le voy a decir new class. Vamos a crearnos una clase que sea abstract y le vamos a llamar operación apps. Perfecto, aquí ya tengo mi operación apps. Lo que voy a hacer ahora es indicarle a esta clase que implemente la operación. Perfecto. Aquí ya está implementando. ¿Por qué no nos marca un error? Porque como vimos en nuestro video pasado, yo tengo que definir el comportamiento en las clases hijo, el comportamiento de ejecuta. Nos marca un error porque esta sigue siendo abstracta, no está obligada a definir el comportamiento, va a estar obligado a definir el comportamiento hasta que llegue a una clase normal, que no sea abstracta, que no sea interfaz. Es ahí donde nos va a obligar a definir ese comportamiento. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Algo importante, me voy a adelantar un poco aquí en esta parte principal. Vamos a ver, igual como hemos visto en todos nuestros códigos, que este algoritmo, este comportamiento no va a cambiar. Todo esto va a seguir siendo exactamente igual. Ya como vimos en todos estos videos, gracias al polimorfismo, me permite manejar mis variables de referencia como de tipo operación. Y otra vez, el mismo principio, cuando ejecutemos nuestro programa, este va a estar haciendo referencia a un objeto en memoria y es ahí de donde va a estar tomando el comportamiento, que es lo que hemos estado manejando aquí en esta parte. Yo estoy trabajando con variables de referencia de tipo operación y cuando los esté iterando y esté obteniendo cada operación, va a estar apuntando al objeto en memoria y de ahí va a tomar el comportamiento. El mismo principio que hemos estado viendo en nuestros últimos videos. Excelente, muy bien. Pues entonces, esto no va a cambiar, como ya lo comentamos. Voy a hacer lo siguiente, voy a venirme aquí a suma y ahora lo que voy a hacer en suma, ya no le voy a decir que implemente operación, sino que herede la clase que acabo de crear, que es extends abstracta, que herede este comportamiento. ¿Qué puedo hacer ya? Pues ya sacar estos dos atributos de todas mis clases, suma, resta, multiplicación, división. Vamos a sacarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer también? Pues definir este constructor como lo originalmente lo teníamos en las clases abstractas y modelarlo hacia el papá, pasarle los atributos al papá y que de ahí tome el, el comportamiento. Entonces, esto es lo que podemos hacer aquí. ¿Qué necesitamos corregir aquí en la operación abstracta? Pues vamos a definir estos dos x y vamos a definir in y y vamos a definir este constructor, ¿no? Que tenemos
que estamos quitando de las clases hija, vamos a definirla aquí en mi clase abstracta. Perfecto, aquí ya lo tenemos. Aquí ya tengo definido este constructor que me va a servir para modelar el comportamiento en las clases hijas. Puedo ver aquí en suma. Y lo último que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar también el toString. Vamos a quitar este método toString de la clase suma y nos lo vamos a llevar a la clase abstracta. Aquí lo voy a poner acá. Y lo que voy a hacer aquí es, obviamente yo no quiero que sea suma, esto lo vimos igual en un video. Voy a hacer lo siguiente, voy a decirle aquí que en tiempo de ejecución apunte al objeto que está apuntando en memoria, obtenga qué clase es, punto, getClass, apunte y me diga su nombre. Perfecto, aquí está ya. ¿No? Esto es lo que voy a hacer y aquí voy a tomar el comportamiento de toString. Perfecto, ya lo tenemos toda esta parte, pues así ya quedaría mi clase abstracta y lo mismo que hice ahorita con suma, pues lo voy a hacer para cada uno de resta, multiplicación y división. Me voy a copiar esto para que sea toda esta parte rápida. Me voy a copiar esto. Vámonos aquí a resta. Vamos aquí a resta y le voy a decir entonces todo esto, ¿no? Le voy a decir aquí que en resta el constructor debe ser resta. Aquí está ya. Y quitamos el método toString que ya lo está teniendo del papá. Aquí está ya. Ya resta está heredando la operación abstracta. Pues lo mismo en multiplicación. Vámonos aquí a multiplicación. Igual elimino todo esto hasta acá. Vamos a eliminarlo. Este va a ser multi. Perfecto. Y quito el método toString. Igual. Aquí está ya, ¿no? Aquí ya quedaría la multiplicación y nada más me faltaría ya la división. Vamos a probarlo. Aquí está la división. Quitamos todo este código. Lo pegamos acá. Aquí tiene que el constructor tiene que ser división. Perfecto. Y tiene el comportamiento ejecuta y quitamos el toString, que es esta parte de aquí. Perfecto. Ya quedaría el método ejecuta. Revisamos el programa, entonces aquí hemos llegado donde sigo teniendo mi suma, mi resta, multiplicación siguen siendo una operación, pero ahora hemos incorporado una clase abstracta donde la suma, resta, multiplicación, división heredan de esa clase abstracta y a su vez esa clase abstracta implementa la interfaz para seguir teniendo el comportamiento de ejecuta. Esto es lo que hemos hecho ahora en código. Revisemos nuestro principal. ¿Qué cambio tenemos que hacer aquí? Nada. Nuestro código tiene que seguir trabajando igual. Vamos a probarlo. Probamos este código. Y miren, aquí está nuestro resultado y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto ahora lo que hemos hecho en cada componente es sí insertar una clase abstracta para que la suma herede de esta clase abstracta. De esta clase abstracta podamos definir los atributos, podamos definir el constructor, podemos definir métodos con comportamiento, ya que es algo que nos permite en la clase abstracta, y esta clase abstracta está implementando de operación, o sea que todas las clases concretas que tengamos tienen que implementar el método ejecuto, porque yo quiero trabajar en mis algoritmos con operación y quiero que cada operación pueda ejecutar, que es lo que estamos haciendo aquí, y por eso en principal yo sigo trabajando con un array list de operación y mi código principal está trabajando solamente con operaciones, y gracias al polimorfismo cada operación tiene un comportamiento que se ejecuta, donde va a ir a ver en memoria a qué objeto está apuntando cada operación y está mandándole el mensaje tanto de string como de ejecuta. Muy bien, pues esto es un repaso de cuál sería la diferencia entre las clases abstractas, cuál sería entre las interfaces, cómo podemos combinar ambas para modelar este tipo de códigos, y es algo que se puede hacer en el paradigma orientado a objetos. Excelente, muy bien, pues muchas gracias por ver este video. Vamos a continuar elaborando más videos. Suscríbete al canal, sigue recomendando por favor este canal a aquella gente que crees que le pueda ser de mucha ayuda. Y excelente, y nos vemos en nuestro siguiente video.